Y de la oportunidad que tuve de conocerlo, yo tenía 16 años, él deambulaba en los 80 años, y la primera vez que llegué al taller del CREA, un taller de oratoria, vi al maestro, un anciano. Yo dije, ¿este señor qué me va a enseñar? Posteriormente lo escuché en un discurso en la sala del CREA, el auditorio de la juventud, estaba con Ofelia Guilmain, y recuerdo que el maestro hizo a un lado el micrófono, así, ¡pum! Un anciano de 80 años, y empezó a hablar, ¿no? Una voz portentosa, sí. Éramos cerca de 500 jóvenes, hace a un lado el micrófono, y bueno, una voz, un poder, un señor poder, un tono de voz, una naturalidad, porque de repente los oradores hablan así. No, 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 no. Él, una naturalidad. Y posteriormente, Ofelia Guilmain dice, Pepe, tu voz para una noche, ¿no? Ofelia Guilmain es una mujer con una voz enorme. Tu voz para una noche. Y bueno, yo no solo quedé sorprendido por la voz del maestro, sino por la cultura general que emanaba. El portento de libros que danzaban en su discurso. Yo veía los pasajes culturales históricos que nos narraba. Yo veía a Zapata, a Ricardo Flores Magón. Yo veía a Cervantes, al Quijote, a Martín Heidegger, porque hacía una cita de escritores, de pasajes literarios, históricos. Bueno, y yo de hecho veía como que era un sacerdote y alrededor de él salía el humo, ¿no? Así el humo, la magia verbal. Bueno, era la lectura, era un lector en acción. Hay muchos periodistas, nos tocó ver a muchos periodistas que llegaban y habían leído mucho, pero tenían problema para comunicar verbalmente. Eran buenos escribiendo y también la escritura es otro poder que nos lleva a la lectura. Y lo que hoy te quiero compartir es que este portento, esta experiencia que tuve en mi primera adolescencia, mi adolescencia, mi primera juventud, a mí me marcó la vida. Yo ya venía a leer libros, ya había leído a Nietzsche a los 13 años, ya había leído Los Miserables. Ahí cuando llegué al taller ya estaba leyendo Los Miserables, ya había leído la Biblia completa a los 11 años. Traía un capital. Hace falta un muchacho de Arturo Cuyás, que por supuesto es muy bueno para la cuestión ética. Y me encuentro con un señorón, bueno, que tenía una historia fantástica, que había estudiado al lado de Frida Kahlo, fue su compañera en la preparatoria, en la generación 2024, que había compartido banca con Adolfo López Mateos, Miguel Alemán, que había sido discípulo de Horacio Zúñiga, de Romano Muñoz, que había participado en el primer certamen nacional de oratoria del periódico El Universal en 1926, fue el primer campeón nacional de oratoria. Y bueno, y sus discursos eran una proyección interpretativa increíble. La lectura en todo su esplendor. Es decir, ¿para qué sirve la lectura? Para generar interpretación, para generar dirección, para crear liderazgo, para inspirar a otros. Ese es el sentido de la lectura. Por lo tanto, hoy en el Día Nacional del Libro, a mí me parece que podemos nosotros construir de estos seres mexicanos, de estas personas mexicanas, una revaloración de lo que es nuestro y de lo que nos inspira. ¿Por qué lo digo? Porque casi siempre los paradigmas son impuestos, vienen de fuera, los ejemplos vienen de fuera, en Alemania, en Japón, en Finlandia, los referentes son ajenos a nosotros. Y casi siempre tenemos aquí referentes que son desvalorizados. De hecho, aquí lo que estamos planteando es una revalorización de estas experiencias de nuestros maestros, de nuestros conocidos, de nuestros lectores mexicanos, para que tengamos referentes dentro de nuestra propia cultura, nuestra propia idiosincrasia. ¿Qué significa esto? Tener una identidad cultural, darle el lugar y el tono que se merecen las personas que han cultivado este espíritu de la lectura. Porque no solamente es la lectura, es un algo. No pudiéramos concebir a don José Muñoz Cota solamente como lector, orador, poeta, político, diplomático, un gran ser humano. Y en ese sentido creó país a raíz de este enamoramiento de la lectura, de este amor a la lectura. Y citaba él a un escritor inglés, Ben Jonson, decía, no lean libros sino bibliotecas. Y todo esto
ya ellos ya lo practicaban. Por lo tanto, esto es México, grandes lectores, que es menester reconocer.